823. La prensa escrita describe, doctor Vizueta, que usted llegó ayer al Consejo de la Judicatura Transitorio. Obviamente tiene la sede en la capital de la República y fue posesionado por el Pleno como su nuevo director general, un puesto clave para la administración de justicia. Nos encantaría que usted tenga la bondad de permitirnos ejercitar una tarea indagatoria del pensamiento del sector de juristas de la capital o de cualquier provincia. Las personas y los abogados de la República, sus compañeros de coyuntura en una jornada que buscará reactivar la línea que siempre fue controvertida de la justicia ecuatoriana en todos los tiempos, en todas las épocas. Ha tenido ahí está Ramiro García, el presidente del colegio, que viene a unirse a esta indagación de sus propuestas para una macro rectificación de los lineamientos de la juridicidad de nuestro país, que va a ser un empeño y que pasa a ser una expectativa inmensa de parte de los colegios de abogados de la República, de los administradores de justicia y especialmente de la colectividad ecuatoriana. Siempre lo hemos llamado para activar y respaldar procesos que usted ha defendido atinadamente, causas justas, y ahora lo que esperamos de usted, doctor Vizueta, es que reoriente a esta herramienta o esta plataforma de decisiones judiciales en términos de administración de la misma, de este mismo ámbito, que ha estado muy equivocado. Ha sido un ente abusivo que se ha dejado guiar por intereses eminentemente políticos. Su independencia, ¿en qué debemos fijarnos? Inicialmente, doctor Vizueta, bienvenido y feliz permanencia en la judicatura. Buenos días, muchas gracias, don Gonzalo. Un saludo fraterno para el doctor Ramiro García Falconi, presidente del Colegio de Abogados aquí en Pichincha. Bueno, yo creo que primero el hecho de conocer las entrañas de este demonio, el hecho de tener una trayectoria de 30 años de ejercicio profesional, 29 de ellos dedicados a la academia, es el que nos permite conocer los pormenores que usted está señalando. Esos pormenores que nos ha permitido y creo que debe de llevarnos a tener una coherencia, sobre todo, respecto a nuestras actuaciones y no cambiarlas de ninguna manera por la función que pueda ocupar en algún momento determinado. Esa coherencia que en algún momento pues me ha llevado a tener una posición muy clara respecto a impedir o estar en contra de las violaciones de los derechos humanos. En ese sentido, pues, muchos de los casos que me ha tocado asumir a lo largo de estos últimos 10 años, pues, estaban identificados o tenían esa constante, la violación de derechos humanos, las violaciones del debido proceso, el hecho sobre todo de tratar de denunciar y cuestionar la intromisión flagrante que existía de parte del Ejecutivo dentro de las decisiones judiciales. El hecho de haber observado los delegados del Ministerio de Justicia o del Ministerio del Interior al interior de las audiencias, tratando evidentemente de presionar las decisiones judiciales, es algo que evidentemente pues no podíamos estar de acuerdo. ¿Ha cosechado adversarios el doctor Vizueta? Yo creo que evidentemente, no creo que cuando uno tiene una actitud frontal
propia de, sobre todo de los principios. No negociable. No negociable, creo que conlleva al hecho de que se generen pues antipatías, se generen enemistades. Pero yo insisto en esa coherencia, ¿no? Porque de repente no solamente el ámbito de mi actuación ha sido en el ejercicio de la profesión, sino también como dirigente gremial, al igual que el doctor Ramiro García, que nos acompaña. Y en ese sentido, pues, en algún momento, pues, nos pronunciamos también respecto de la vigencia del actual Código Orgánico de la Función Judicial, tratando de no someternos a este hecho de que la judicatura podía establecer sanciones a los abogados en libre ejercicio de la profesión, cuando de una u otra manera, pues, la Constitución de la República era absolutamente clara en señalar que el Consejo de la Judicatura era el órgano de administración y control de los miembros de la función judicial, y no podíamos de ninguna manera aceptar que el abogado en libre ejercicio de la profesión sea sometido a sanciones en ese momento. Más aún la práctica y el tiempo nos ha dado la razón cuando hemos visto, pues, un abuso indiscriminado por parte de operadores de justicia. Digo indiscriminado porque muchas veces no se trata de la misma manera al abogado en libre ejercicio que acude a una audiencia y al operador de justicia, llámese fiscal, cuando los dos cometen quizás una misma falta, como es el hecho de a lo mejor llegar atrasados a una audiencia o faltar a una audiencia. Al fiscal pues se le manda a oficiar para alguna amonestación y al abogado en libre ejercicio le terminan imponiendo una multa drástica económica. Pero creo que este la conocimiento... corrupción procesal, ¿cómo la sintoniza este momento usted al iniciar su gestión? Yo creo que es evidente y ese es uno de los principales problemas de la administración de justicia. Y en ese sentido creo que es importante tratar de analizar algunos correctivos. Recuerdo que en el año 2000, pues uno de los principales argumentos que se generaban en el momento que cambiaba el sistema, sobre todo en el ámbito penal, cuando se implementaba la oralidad en el Ecuador, era justamente eso, uno de los factores que llevaba a implementar la oralidad, ¿no? El hecho cierto de que las decisiones judiciales puedan generarse de una manera oral y no de la manera escrita como estábamos acostumbrados antes de la década del 2000, donde de una u otra manera lo que se pretendía era de que la ciudadanía se convierta en los principales escrutadores de las decisiones judiciales y en ese sentido pues puedan controvertirlas. Lamentablemente pues ello se fue evitando a lo largo de los años, ya que en muchos de los casos, como sucede en Guayaquil, quizás muy poco acá, pero las decisiones judiciales a veces quedan postergadas y no anunciadas en el momento mismo en que termina una audiencia. Pero eso tampoco puede evitar los acuerdos que puedan generarse de manera extrajudicial por parte de los operadores de justicia fuera de las unidades. Y yo creo que en ese sentido es importante analizar porque, repito, no se puede medir la actividad que cumple un juez, no solamente la eficiencia se la mide con la cantidad de las resoluciones que pueda emitir, sino sobre todo con la calidad de las mismas. Ayer conversábamos con el doctor Ramiro García y veíamos justamente pues este tema que de una u otra manera pues lleva a establecer las limitaciones que evidencian las resoluciones judiciales, que de una u otra manera pues conllevan a establecer de que tenemos operadores de justicia con una limitación en conocimientos jurídicos que no permiten realmente la aplicación de aspectos de los convenios internacionales, la propia Constitución de la República u otros aspectos que de una u otra manera deben de estar reflejados en una decisión judicial que permitan justamente denotar el sentido de que se trata de un operador de justicia que está capacitado. Bueno, y eso ya es un secreto a voces, lo que hemos vivido en el Ecuador, el hecho de cómo se generaban las designaciones de los jueces, ya lo mencionaba hace algunas semanas el actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cuando daba las características de esos procesos amañados, procesos desprovistos de transparencia, y perdóneme, don Gonzalo, que quizás se piense a lo mejor que estoy respirando por la herida, porque fue uno de los que inauguró ese tipo de procesos allá por el año 2011 cuando tuve el desacierto de participar para fiscal general del Estado, y en ese momento, pues luego de haber estado en el primer lugar, pasé al segundo lugar, y el sexto lugar, que era el doctor Chiriboga, pasó al primer lugar. Y entonces, yo creo que esa ha sido la constante con la que se han manejado. Ya luego hemos visto las comunicaciones o los correos electrónicos que se
pasaban entre funcionarios del Ejecutivo y funcionarios del Consejo de la Judicatura, en que había una especie de filtro para poder descalificar, indicando este no porque es de tal partido político y este no porque pertenece a tal estudio jurídico. Yo creo que eso es algo que, pero además de ese filtro, que no puede volver a repetir. Pero ese filtro ni siquiera era de la Judicatura, era del Ejecutivo. Del Ejecutivo. Estamos hablando de una ex subsecretaria de Justicia del Ejecutivo. Claro. Del Ministerio de Justicia, a la que le pasaban ¿A quién se refiere, doctor el listado, García? no me acuerdo. Bienvenido, buenos días. Ahí sí, y usted sabe que yo siempre hablo con nombres, no me acuerdo Pero el apellido. nunca ha sido desmemoriado usted. No, jamás. Pero no me acuerdo el apellido de esta doctora, pero claro. Después aparecía que le mandaban los listados para que califique, pero además no es que califique la hoja de vida o que dé una opinión sobre sus méritos académicos. Nada. No, sino su cercanía o lejanía al régimen, su cercanía o lejanía a personas afectas. Nos o vamos a desafectas al confiar en régimen. su diagnóstico, doctor García. ¿Cuál es la diferencia entre YAL y este nuevo director entre Yal Guimerlo del Consejo de yo la creo que hay Judicatura? yo ¿no? creo que hay Con una la- diferencia fundamental en materia de independencia. Exactamente. Yo creo que hay una diferencia fundamental en materia y en esto sí tengo que decirlo, en materia de honestidad, porque fue totalmente deshonesto lo que hizo el anterior Consejo de la Judicatura al transformar a la Administración de Justicia en el brazo armado del poder. Lo que comentaba hace un momento Juan, o sea, tenemos jueces de tan ínfimo nivel. Y ojo, no estoy hablando de jueces de primer nivel, de primera instancia. Estoy hablando de jueces de Corte Nacional. De tan ínfimo nivel que ni siquiera tienen idea de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo comprueba aquello? Muy sencillo, las sentencias que se han dictado en materia de calumnia a políticos, por ejemplo, va exactamente en contravía de lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la protección del honor de personajes públicos. Eso quiere decir que o no la leyeron, o no la entendieron, o corruptamente, habiéndola leído y habiéndola entendido, quisieron plegar del lado del poder e ir en contravía de la jurisprudencia interamericana de derechos humanos. No solo eso, los estándares en el Ecuador, en materia de prisión preventiva, por ejemplo, van en contra de toda una línea jurisprudencial desarrollada a lo largo de décadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces tenemos jueces que no aplican el control de convencionalidad, que en la mayoría de los casos ni los conocen, y vuelvo y repito, estoy hablando Corte Nacional de Justicia. Y claro, todo esto tiene que ser revaluado. Así que hay mucho que hacer. Ahora, hay una cosa que ¿Por dónde debe ¿por dónde comenzar? empezamos? Lo primero que tenemos que entender es que los problemas de la Corte Nacional de Justicia los problemas de la Administración de Justicia son problemas sistémicos. No es un problema de personas. O sea, aquí no es cuestión de sacar a Pepito para poner a Carlitos y con eso arreglamos todo, que es la fórmula que hasta hoy se ha utilizado. Y esto yo creo que no nos ayuda en nada. Otra cosa que tenemos que entender es que el Consejo de la Judicatura actual es un consejo de transición, que va a estar ahí hasta que se nombre un consejo definitivo, es decir, estamos hablando de más o menos 4 meses. Así que tenemos que exigir al Consejo de la Judicatura actual algo posible. No le podemos exigir imposibles. Algo que pueda hacer en estos 4 meses. Y, por ejemplo, en nuestro caso como gremio, lo primero que exigimos es qué pasa con los abogados sancionados. Entonces vamos a solicitar, el día jueves vamos a ser recibidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura y obviamente estará con seguridad Juan ahí, y vamos a exigir que se condone inmediatamente todas las multas que se han impuesto a los abogados sancionados, porque de esa manera lo que se ha hecho es menoscabar el derecho a la defensa, no solamente el derecho al trabajo de los abogados, sino el derecho a la defensa de las partes a las cuales ellos representan. ¿Qué pasa con el error inexcusable? Recordemos que el error inexcusable fue el mecanismo con el cual el Consejo de la Judicatura anterior generó un sistema de extorsión y amedrentamiento a los jueces, de manera que se transformaron en el Fue brazo un armado del poder. invento correísta. Bueno, más allá de invento o no, el tema es qué hacemos de aquí en adelante, porque ya, o sea, lo de atrás ya se analizará caso por caso, su pero vigencia, de aquí en dice. adelante, claro, tenemos vigente en la ley el error inexcusable. Entonces, es fundamental que exista un Reforma. pronunciamiento de parte del Consejo de la Judicatura en cuanto a cuál es el ente que puede determinar la existencia de ese error, que no puede ser el Consejo de la Judicatura como ente administrativo, sino solamente un órgano jurisdiccional. ¿Cuántas rectificaciones y recambios y reformas patrocinará su administración, doctor Bisueta? Obviamente hay que apelar a la Asamblea Nacional Sí, con evidentemente. toda seguridad y a la función ejecutiva
para que convalide esos cambios. ¿Hablaron de esto con sus nominadores? Le pregunto. Sí, yo creo que ya lo que menciona Ramiro, pues efectivamente ha generado un primer pronunciamiento por parte del Consejo de la Judicatura en el Pleno, ¿no? Respecto a la errónea aplicación del famoso error inexcusable, que contrariamente, pues el Código Orgánico de la Función Judicial, irónicamente, hay una disposición en el artículo, creo, 115, donde señala que de ninguna manera, pues las denuncias pueden versar en aspectos relacionados con la interpretación de la norma, la valoración de las pruebas, o aspectos netamente jurisdiccionales, claro, pero que sin embargo de ello, haciendo tabla rasa de la ley, sencillamente se utilizaba este mecanismo para poder ejercer presión a los operadores de justicia. Pero sobre todo en el caso de operadores de justicia que no se allanaban a cumplir las disposiciones y de manera inmediata se generaban los sumarios administrativos para poder generar las sanciones de manera inmediata. En ese sentido, pues ya conozco del pronunciamiento ayer del doctor Juan Pablo Albán, miembro del Consejo de la Judicatura, vocal, en el sentido de que ya se decidió ayer que se va a conformar una mesa de trabajo para analizar cuál es el mecanismo de reparación para claro, estos jueces. Exacto, pero eso hablando de lo anterior. De lo anterior. Ahora, lo importante, lo que es fundamental, es desactivar ese sistema perverso que hizo que los jueces se conviertan en lacayos del poder. Esto es fundamental. Claro. O sea, más allá, porque posiblemente en los 4 meses que tienen ustedes no podrán revisar todos los casos, porque son cientos de casos. Ojo, estamos hablando de revisar 10 años, o 6 años, 7 años de actividad del Consejo de la Judicatura. Tal vez no les dé el tiempo para eso, pero sí les da el tiempo para tomar una resolución que desactive y que permita que ningún Consejo de la Judicatura que venga, esté conformado como esté conformado, pueda volver a activar ese mecanismo perverso. Eso es fundamental. Sobre todo que hay mecanismos de impugnación, como se ha señalado, que generan la revisión de aquella decisión judicial que permiten dentro del ámbito jurisdiccional aquel análisis. La rectificación fuera del caso, claro. Pero la pregunta es, o sea, el Consejo de la Judicatura, mejor dicho, el pedido es que el Consejo de la Judicatura determine claramente que como ente administrativo no puede ser el que determine la existencia del error inexcusable, porque eso implica control de contenido de los fallos. Otra cosa que también te lo planteo, y además como director general, y perdón que lo planteemos aquí en público, pero ¿qué pasa con el sistema informático del Consejo de la Judicatura? O sea, recordemos que la empresa Indra vende al Consejo de la Judicatura en más o menos $30 millones el famoso Justicia 2.0, que es un nuevo sistema que reemplazaría al SADE actual. Perfecto. Lo reciben a satisfacción, emiten un acta de entrega-recepción, pagan la plata y hasta ahora no entra a funcionar. Unos dicen que no funciona, otros que sí funciona, pero que no conviene porque genera cierta transparencia que no interesaba al Consejo de la Judicatura. Lo que queremos saber es, bueno, si es que funciona, ¿por qué no lo echan a andar? Y de esa manera todos ganamos, porque vamos a tener un sistema más transparente, vamos a tener no solamente notificaciones vía email, sino la posibilidad de interactuar con el sistema de justicia. Que hoy por hoy, por ejemplo, en el sistema actual, le dice, existe presentado escrito. Pero uno tiene que ir físicamente a la unidad judicial, pedir la copia o pedir el expediente para ver el escrito y los anexos, cuando se supone que todo debería estar digitalizado. Entonces, bueno, a ver, si este nuevo sistema nos permite una digitalización total, ir hacia un concepto que se maneja mucho afuera del e-justice, justicia cero papeles, justicia informática, bueno, yo creo que eso, por ejemplo, se podría hacer en estos 4 meses y sería un salto cualitativo enorme. ¿Qué pasa con la formación de los jueces? Lo que acaba de decir Juan hace un momento y recalcamos, tenemos jueces, tenemos decisiones judiciales de ínfimo nivel, de las peores de la región. Y eso yo creo que en mucho se debe también a una deficiente... ¿Cómo podemos comprobar, y el público y sus compañeros de ejercicio abogadil pueden comprobar? Muy sencillo. ¿Cuál es, por ejemplo, uno de los estándares, cuál es la cercanía o lejanía entre los estándares utilizados por la Corte, por las Cortes ecuatorianas y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y vamos a ver que en el Ecuador la brecha entre la jurisprudencia interamericana y la jurisprudencia ecuatoriana es mucho más grande que la que existe en países de la región como Colombia, como Perú, como Chile, como Argentina. Entonces, ¿y eso a qué atribuye? En mucho a una deficiente formación jurídica, que bueno, también tenemos que ver, ojo, claro, hay una parte de responsabilidad de las facultades de derecho. Si no tenemos buenas facultades de derecho, no vamos a tener buenos jueces. Del proceso de selección de jueces. ¿Y por qué ha decaído la academia, doctor Vizueta? Yo creo que hay algunos factores ahí
que influyeron, ¿no? De la Ha reglamentación. venido hiperactivo el señor presidente. Que se generaron por parte del organismo rector, el rector de educación superior, pues influyó, ¿no? Que de repente se establecieron ciertas reglas tomando en cuenta de que a lo mejor los parámetros que ellos establecían evidenciaban conocimiento y experiencia. A veces yo pienso que un título, y eso fue un título no genera realmente, no evidencia realmente el grado de conocimiento o el grado de capacidad para poder generar una cátedra universitaria. Y en ese sentido, pues ya se estableció en primer lugar el requisito de la maestría como un requisito indispensable para poder ejercer la cátedra. Y creo que hay otros aspectos que guardan relación con la pasión o el amor que pueda tener el docente. Bueno, pero también el tema de la escuela, el tema de la escuela judicial del Consejo de la Judicatura, porque hay una estructura académica de formación permanente del Consejo de la Judicatura que hasta ahora ha estado muy mal llevada. Y que creo que es uno de los aspectos que deberíamos... ¿Por qué ha estado muy mal llevada según su juicio de valor? Yo creo que ahí la respuesta es única, la falta de capacitación, porque no era posible que de repente se capacitaban entre fiscales, se capacitaban entre los mismos operadores de justicia, de repente no se buscaba gente capacitada realmente para que pueda generar. El ejemplo que nos conversábamos el día de ayer con el doctor García, pues era justamente el hecho de los ingentes esfuerzos que hace el Colegio de Abogados para traer capacitadores internacionales que puedan generalmente brindar ese grado de conocimiento, pero de una u otra manera, pues no repetir, en otras palabras, replicar los errores que estaban cometiendo jueces de Corte Nacional o de Corte Provincial, dándole clases a los jueces de primer nivel. Y en ese sentido, pues los errores que cometía el juez de Corte Provincial terminaban siendo replicados. ¿Qué rectificaciones va a establecer entonces? Yo creo que la recomendación debe de ser acogida, esta recomendación que ha sido planteada en el sentido de buscar los mejores capacitadores a nivel internacional para poder lograr esos estándares que está mencionándose en este momento. ¿Cómo piensa financiar? ¿Cómo funcionamos? Vea, nosotros como Colegio de Abogados debemos tener la milésima parte del presupuesto del Consejo de la Judicatura. Y sin embargo, durante todos estos años, al menos desde que yo estoy como presidente, hemos traído a los mejores juristas del mundo. Por la quinta parte del precio de lo que ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. No robanse la plata, así de fácil, pagando al capacitador lo que cuesta. O sea, haciendo que una capacitación cueste lo que debe costar. Porque, ojo, se han gastado cantidades ingentes en capacitaciones, pero unas capacitaciones de morirse de la risa. ¿En qué aspectos hay que capacitar a nuestros abogados? Yo creo que uno de los aspectos que analizaba el como ustedes lo llaman. Porque repito, más allá del tema de este sistema informático, que de una u otra manera no puede ser posible que el país esté en esa situación de falta de acceso justamente a la justicia. Analizábamos la falta de confianza que tenía la ciudadanía y que veía los índices presentados a través de una encuesta de desempleo, de empleo, en el que se había hecho la pregunta de cuánto confianza tiene realmente en la justicia de tu país. Y veíamos ahí que desde el año 2014 pues hay un decrecimiento del 6%, y en ese sentido pues hay algunos factores que puedan haber influido justamente en esa falta de confianza. Y esos son los factores que vemos acá. Doctor, la mala fama que tiene el abogado ecuatoriano es que ejercita prácticas tramposas, que utiliza la ley, pero sin cuidar su formato personal de carácter ético. Entonces, ahora hablar de un abogado, o siempre hablar de un abogado, no digo en todo el universo de profesionales y de administradores de justicia fundamentalmente, que se hacen con los abogados, configuran unas trampas y unas compañías anónimas o públicas, se ve que son públicas, inclusive la mayor parte, son prácticamente agremiaciones tramposas para utilizar los vacíos de la ley y las circunstancias que hay que complementar con normatividad acertada. Sí, en ese trabajo, ¿cuáles son sus ilusiones? Por lo menos, no le van a dejar. Ahí está siendo injusto el Gonzalo con nosotros. Vamos a ver. Primero, no se asegure votos. Los porcentajes de corrupción en nuestra profesión son los mismos que existen en todas las profesiones. O sea, el problema de la corrupción es un problema sistémico, es un problema cultural. Eso para empezar. Nosotros trabajamos obviamente con valores y en todos los procesos siempre hay alguien que gana y alguien que pierde. Y muchas veces el que pierde no tiene la decencia de decir, bueno, perdí porque jurídicamente me pasaron por encima, sino empieza a endosarle actos de corrupción al juez. ¿No faltan premios a la decencia?
¿Perdón? No están ausentes premios, galardones para la presencia. Vea, nosotros, por ejemplo, como gremio, estamos ya replanteándonos el tema del rol del abogado. Con el doctor Farid Simon, presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. Claro, estamos ya replanteándonos cuál es el rol del abogado en esta sociedad, porque no es lo mismo el abogado en el siglo XIX o inicios del siglo XX que el abogado ahora en el siglo XXI. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Cuáles son los cambios que se han operado? ¿Cuáles son los cambios deontológicos que tiene que cumplir el abogado? ¿Cómo el abogado puede ser ya no solamente un facilitador, sino un contralor de ciertas estructuras de corrupción? El abogado ya no puede prestarse ese tipo de cosas. Antes el abogado era un facilitador. Oye, venían los clientes a decir, bueno, mira, ayúdame, quiero hacer tal cosa, tú verás cómo la haces. Ahora no, todos los esquemas de compliance, todos los esquemas de prevención de riesgo, todos los sistemas de control interno, hacen que el abogado tenga mayores responsabilidades de seguridad hacia lo interno en cuanto a su ejercicio profesional. Entonces, eso tiene que replantearse. Pero, ojo, en el caso de la judicatura, ¿cómo bajamos los índices de corrupción? Uno de ellos, sin duda, es la formación. Mientras mejor formación académica tengan, van a generar menos prácticas corruptas, porque muchas de esas prácticas corruptas se generan por ignorancia. La escala de valores del abogado, ¿usted las piensa cambiar o institucionalizar o provocar un recambio importantísimo y concebir de que esta causa es la principal esencia que requiere la nueva justicia ecuatoriana, doctor Vizueta? Sí, yo creo que esto es un factor que uno después de semejantes malos ejemplos que han primado en los últimos 10 años. De los principios de aquella formación, de aquel conocimiento cultural que se menciona en este momento en esa mesa, ¿no? De repente, yo creo que la formación del hogar, la formación de las aulas universitarias, correcto, del hecho de generar justamente el ejemplo de las prácticas, de las buenas prácticas, el hecho de poder incentivar de cuál es la verdadera función que debe de cumplir el profesional del derecho, es la que debe de servir justamente para luego ponerlas en práctica. Yo creo yo que no puedo dejar de ser también objetivo. Por ejemplo, hay en algunos cantones... Pero usted ha sido un reclamante permanente. En algunos cantones pero usted cercanos, ha sido un reclamante permanente. Y de repente, pues ahí creo que la función del abogado más bien debe de servir justamente para poder solucionar este tipo de problemas de combate a la corrupción. Yo soy muy claro, muy frontal en señalar, hay ocasiones en que en cantones muy cercanos a la ciudad de Guayaquil, de repente llega el operador de justicia y llega a trabajar con su equipo de abogados, que son los abogados que permiten justamente. Y ahí la función del abogado es esa, el hecho de denunciar esas prácticas detestables para que de una u otra manera se puedan poner los correctivos respecto a ese operador de justicia. Y en ese sentido creo yo de que hay que tomar algunas medidas para poder solucionar este tipo de aspectos que en la práctica lamentablemente se dan. Vamos a permitir entonces, y les pido autorización a mis dos invitados en el estudio, para que tengan la gentileza de permitir, no llamadas telefónicas que vamos a difundir, sino que vamos a seleccionar petitorios que vayan en concordancia con el objetivo de esta conversación y esta plática. Vuelvo y repito, recambio que va a liderar usted, doctor Vizueta, conjuntamente con abogados del prestigio de un García, presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Pichincha, y otros distinguidos colegas suyos que querrán sugerirle, motivarle a establecer algunas puntualizaciones en el nuevo estilo de dirigir a la administración de justicia. 25-23-290, 25-59-555. 25-23-290, 25-59-555. Vamos a ver, señores abogados, si logramos conectarnos con la población a través de un interactivo, denotando las enormes preocupaciones que ustedes tienen con respecto a la presencia del doctor Vizueta, quien reitera que sus casos no afectarán al Consejo de la Judicatura. Esto le han destacado en uno de los rotativos de comercio, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? Que los abogados nos quieren evaluar en base de los
casos que nosotros defendemos, que nos evalúen por cómo defendemos, que nos evalúen por nuestra formación. No por el nombre de él. Imagínense, es decir, acuérdese usted que cuando yo asumí la defensa de los 10 del Luncoto me acusaron de terrorista. Cuando defendía a los del ministerio, a los del Mejía, ¿quién? me acusaron de sedición. Ayer veía un tuit en las redes sociales y veía ahí que conozcan el prontuario del Juan Bisueta, actual director general del Consejo de la Justicia. Entonces sacaban ahí todos los casos que había defendido, todos los casos que era mi prontuario eran los casos que había defendido. Ojalá todos los que llegaran a la judicatura tuvieran ese prontuario. Claro. Un prontuario de defensor de derechos Pero no humanos. hubo alguien. Imagínense que ahora, actuación, o sea, ¿no? están planteando como de mérito el haber defendido gratuitamente, porque además yo sé que lo hiciste así, gratuitamente temas de derechos humanos. En mi caso, entonces, mi prontuario es 10 del Uruncoto, Bonil, Villavicencio, Mejía. Un pillazo. Terrible prontuario. Sí. ¿Tenemos algún mensaje de respuesta? Tengan la bondad de ser concisos. Y si podemos también, este momento, pasar con líneas telefónicas abiertas a que ellos mismos formulen las interrogantes. Aquí dicen que se debe capacitar a los abogados para evitar la corrupción. Bueno, En eso estamos nosotros como colegio de abogados y por eso tenemos una escuela de formación permanente. La intervención debe ser de los señores abogados de la República para que el doctor Bisueta acoja los petitorios que se formulen de ese colegiado. Me parece que es lo que más necesita. Claro, si ya se ha mencionado, si las leyes cambian, es evidente que en este momento, pues por citar un ejemplo, la aplicación del COGEP, en este momento pues lleva implícito el hecho de que a veces nos autoengañamos, ¿no? Dentro de la judicatura. Y dicen que hay un alto índice de trabajo, de eficiencia por parte de los operadores de justicia respecto al despacho de causas. Pero veamos de cuántas causas de esas realmente son rechazadas. Claro, y cuántas son nulidades ¿Cuántas son nulidades forzadas? Entonces Claro. yo creo que hay que sincerarnos en primer lugar al interior del Consejo de la Judicatura. Va a revisar la designación de los jueces de la Corte Nacional, más bien es un petitorio así más exigente. Revise, le dicen, doctor Bisueta, la designación de los jueces de la Corte Nacional. ¿Lo va a hacer, doctor? Yo creo que eso es materia de análisis. En primer lugar, ¿Por qué? más allá de analizar la manera como llegaron a esos cargos y que de una u otra manera en algún momento fueron motivo de cuestionamientos respecto a la forma de esos concursos, que creo que es un tema que no debe de dejárselo a un lado en este momento, más allá de las evaluaciones, pero con la seguridad que no se va a actuar de ninguna manera provisto de venganza, ni mucho menos, porque será dentro del marco del respeto del derecho que tienen los operadores de justicia, el respeto del debido proceso, pero sobre todo actuando con objetividad y transparencia en esos concursos. De tal manera que los operadores de justicia que están capacitados, que han tenido un comportamiento idóneo a lo largo de su trayectoria, están garantizados. No, están garantizados. Claro, pero los no, que condenan por aplaudir, por ejemplo, Claro. los que se comieron toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de es Derechos evidente Humanos, que en esos por casos, favor. es evidente que en esos casos habrá que mandarlos en primer lugar para que se capaciten. ¿Ya tiene Y usted luego, una lista? Si quieren, yo se la hago. creo que será producto No, o sea, de todos- esa todos evaluación. tienen- Ayer hubo un conversatorio muy interesante en la Universidad Católica, en donde estuvo el doctor Marcelo Merlo, la doctora Angélica Porras y Qué interesante. y el doctor Juan Pablo Albán. Y el doctor Merlo dijo algo que me pareció súper interesante. Dijo, ningún funcionario judicial va a estar fuera de la evaluación. Todos van a ser evaluados. Eso me parece súper bien. Ahora lo que hay que establecer son parámetros objetivos para que esa evaluación sea idónea, nada más. Sí, las líneas telefónicas, señores abogados, 2523 No solamente los 290, exámenes psicológicos. 2559-555. Encendemos este momento el interactivo. No sé si me confirmen ustedes si hay alguna interrogante importante, significativa. Me la pasan, por favor. Ahora, lo de cajón de parte del doctor Bisueta, ¿cuáles serán los temas de cambio que usted viene trayendo desde hace un montón de tiempo
por propia experiencia, por propia queja, por propia circunstancia que usted ha tenido que afrontar y confrontar, porque ha sido una pelea permanente la que usted ha mantenido y en la que nosotros lo hemos respaldado abiertamente, nacionalmente, en todos los casos que usted ha tenido intervención, doctor, y no porque teníamos ninguna vinculación, una vieja amistad, ni cosa por el estilo, sino porque usted ha estado precisando circunstancias del momento adecuado, con la oportunidad que esos casos ameritaban, y también con su filosofía de trabajo. Su conducta ha sido elogiada por muchísima gente. Ahora tiene la oportunidad de gerenciar este ámbito. ¿Cómo lo piensa hacer acertadamente? ¿Qué le impedirá hacer lo que soñó cuando estaba en el Estado Llano, doctor Vizueta? Yo creo que el ámbito de actuación o de aplicación que tiene el director general de la Judicatura es muy amplio, ¿no? Muy amplio porque no solamente es el representante legal de la Judicatura, no solamente es el responsable del área administrativo-financiera, sino que yo creo que incluso también lo establece el mismo Código Orgánico de la Función Judicial, que tiene injerencia también dentro de los aspectos que hemos tratado en esta mañana relacionados a la capacitación de los operadores de justicia, y en ese sentido pues creo yo de que es importante las acciones que se puedan emprender, tomando los ejemplos que el día de hoy pues hemos conversado con Ramiro García y que de una u otra manera deben de replicarse al interior de la Judicatura. Otros aspectos como el día de ayer pues comprenderá que 24 horas en el cargo no son escasos todavía para poder dar algún tipo de solución dentro de estos aspectos que guardan relación con la modernización de la justicia, sobre todo lo relacionado con este software que nos ha mencionado y que nos sentíamos sorprendidos el día de ayer que el monto estaba por alrededor de los 45 millones de dólares y que no servían para absolutamente nada. Considero de que esos aspectos deben de ser tratados, pero también debe de existir una actuación frontal al combate, una guerra al combate de la corrupción con acciones totalmente prolijas e inmediatas. El día de hoy, pues en algún medio de comunicación se denunciaba la actuación de un juez que con videos se habían generado justamente algunas actuaciones en algún acto en la ciudad de Guayaquil y que el juez pues había inmediatamente ordenado la libertad. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos también en ese tipo de aspectos. Yo creo que, y comparto, no porque debo de ser incoherente con mi manera de pensar, lamentablemente ha existido un manejo indiscriminado de la prisión, pero también comprendo de que hay en otros casos en los que los operadores de justicia, sin ningún tipo de argumentación, también pues acceden al hecho de presentar o resolver medidas cautelares alternativas, sin que exista un control de convencionalidad, que es lo que se ha mencionado en este momento. De tal manera que el ámbito es muy amplio, el tiempo es muy corto. Así es. Lamentablemente, pero veremos la manera. ¿Cuál es su periodo? Yo creo que no llegaremos sino hasta el mes de noviembre o diciembre. 4 o 5 meses. Yo creo que hasta ahí 4 o 5 meses. vamos a llegar. Casi el nuevo tiene la modalidad de transitorio. El peor enemigo termina siendo el tiempo en este momento. Pero claro, el gran reto de este Consejo de la Judicatura Transitorio, creo yo, va a ser generar las bases sobre las que se construya una nueva justicia independiente e institucionalizada. No podemos exigir que hagan todo en estos 4 meses, pero sí podemos pedir que se sienten esas bases, que se pongan esos pilares, que se piense a futuro, no en el corto plazo, sino a futuro. Ok. ¿Cómo resolverían el ataque que los abogados institucionales realizan en contra de los profesionales? Por ejemplo, los profesionales de la salud dicen, no sé si esté clara todo lo contrario, nosotros defendemos a los profesionales de la salud. Doctor Vizueta, quieren escucharle. Yo creo que ahí lamentablemente se llegó a desnaturalizar en algún momento pues el contenido de alguna disposición que forma parte del Código Orgánico Integral Penal, ¿no? Y de ninguna manera pues en este caso creo yo que la implementación de una nueva legislación en materia penal
llevó justamente al hecho de que se pueda malinterpretar ese tipo de aplicación de la ley. Yo creo que en este momento ha sido superado, creo que incluso hay una resolución por parte de la Corte Nacional de Justicia en ese sentido, y yo creo que es importante rescatar y defender justamente el ejercicio de la profesión, no solamente de la profesión médica, sino de todo ejercicio de la profesión, porque involucra a todas las profesiones y no de manera exclusiva a los médicos. Esa sería la posición, y creo que en esa línea se debería trabajar. Uh-huh. Hay una pregunta desde Santo Domingo de los Áchilas. Le dicen, doctor Vizueta, ¿qué pasará con juicios que nosotros hemos instituido, los docentes, contra jueces que fallaron a favor del gobierno en alguna causa que naturalmente tenía relación a acciones del magisterio, ¿no? Pienso que si en algún momento cuestionamos esta famosa comunicación que se había generado por parte del mismo secretario jurídico de la Presidencia de la República, me refiero al doctor Alexis Mera, en el sentido de poder ejercer presión a los jueces para que no puedan fallar en contra de las entidades del Estado, yo creo que es algo que no puede repetirse en la actualidad. Yo creo que esa debe de primar la independencia y sobre todo la imparcialidad de los operadores de justicia, para que no exista pues esta manera de que, porque se trata del Estado, pues finalmente el juez debería sentirse presionado, porque siempre el particular va a ser el afectado en este tipo de demandas. Yo creo que esas prácticas detestables no pueden repetirse, y de ninguna manera pues el hecho de que más aún se vayan a generar instrucciones por parte de la judicatura en el sentido de que los jueces deban de cumplir ese tipo de instrucciones. El guionista de muchos elementos o procesos o estratagemas diseñados por el doctor Alexis Mera han pasado con un facilismo singular, a través de la intermediación, naturalmente, de ejecutivos administrativos que han seguido, como vuelvo y repito, han seguido sus guiones. Él ha sido el creativo y los otros han obedecido por consigna. El doctor Mera no tiene ningún pito que tocar en el reclamo social y en el reclamo institucional que abunda sobre varios proyectos de ley que él ha auspiciado y ha creado, o modificaciones o recambios que ha establecido. Doctor García, ¿usted puede enumerar aquello? Bueno. ¿Con algunos ejemplos? Lo que pasa es que ahí tendríamos... No tiene un inventario, entonces. No, lo tengo, pero son tantos los casos y además de tan variada índole, que tendríamos que agruparlos, pero inclusive... Los más abusivos... Que tendríamos, a ver, por ejemplo, a nivel de Corte Nacional de Justicia, hemos tenido sentencias por aplaudir. Caso Francisco Endara. Ahí están los jueces todavía. Desparramando gracia y ciencia. Ahí están. ¿Y qué responsabilidad pero tenía por favor, Alexis Mera? tema Chucky Seven. Claro. Le metieron un pendrive al juez en el caso del Universo. Ahí están todavía varios de los jueces de corte provincial. Con la propia confesión del juez. Él mismo dijo que le pidieron el pendrive. Que le dio el pendrive al abogado. Y ese juez está de juez de corte provincial. ¿Qué va a hacer en ese caso, pero por favor, Vizueta? Yo creo que ahí ¿Cosa juzgada? Es evidente que... Bueno, ahí no, ahorita no hay cómo adelantar. Que en su momento... le encanta dar la lengua, si en su momento no se hizo absolutamente nada frente... Ahora hay que hacer algo. Hay que hacer algo, pienso yo que... Por supuesto. Pero por favor, vean ustedes, Corte Nacional de Justicia. Declararon maliciosa y temeraria la denuncia presentada por Julio César Trujillo y los demás vocales de la Comisión Anticorrupción en contra del señor Poli, diciendo que se había maliciosamente vulnerado la honra del doctor Carlos Poli. Ahí están los jueces, y ahí está la jueza que les condenó, y ahí están los jueces de Corte Nacional, de Sala Penal, que declararon maliciosa y temeraria esto. Siguen actuando, siguen trabajando. Es decir, en estos 4 meses, ese primer desbroce va a ser muy fácil, porque los casos son al canto. Es más, en el caso Balda, recordemos que Balda termina en Colombia,
sentenciado por calumnia al presidente de la República. Esto va totalmente en contravía de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí están los jueces que rechazaron la casación en la Corte Nacional de Justicia y están actuando. Pregunten si quiere yo le paso un listado. Del dicho al hecho, doctor Vizueta, ¿cuáles son los cambios que usted nos compromete a todos los ciudadanos? Yo pienso que el tema, como lo he señalado, tiene algunas aristas, ¿no? El tema del combate a la corrupción con acciones inmediatas. El mismo día de ayer que me he posesionado, pues inmediatamente hasta las 10, 11 de la noche, he permanecido en el despacho tratando de revisar todos los casos de sumarios. ¿Le han dejado bien el despacho? Todos los sumarios administrativos. ¿O no encontró nada? No, hemos encontrado un exceso del represamiento porque de una u otra manera, pues la dirección general, pues ha permanecido sin una cabeza desde hace aproximadamente un mes y medio. Y en ese sentido comprenderá que tenemos pues un cerro de sumarios administrativos que han estado sin despacho, incluso muchos de ellos a vísperas de prescribir. Y en ese sentido, pues la acción que hemos tomado de manera inmediata es poner los casos más urgentes para poder resolver dichos casos, ¿no? Pero tendrá que dividir su tiempo, de lo contrario cae en la trampa. Le amontonan para que no se ocupe de Yo creo que estamos acostumbrados, ¿no? Estamos acostumbrados a ese ritmo de trabajo y el día de ayer pues comenzamos desde muy temprano. ¿Usted es muy sumario? Sí, yo creo que la idea es, más que sumario, ser muy prolijo en el hecho de muy ejecutivo en el momento de resolver algunos aspectos. ¿Cómo puede ser en su cargo un hombre muy prolijo, un funcionario muy prolijo? Bueno, yo creo que en cuanto a ¿Cuál es el estilo de un prolijo? Las ejecutorias. Pienso yo que en la medida en que se van resolviendo algunos escenarios, eso amerita la prolijidad que pueda tener una persona. De tal manera que si ya hemos mencionado solamente en esta mesa, en pocos minutos, algunos temas que hay que resolverlos, imagínense ya en el campo, ya en el terreno. Tenemos ahí que he visto temas de contratación pública, he visto temas de problemas de contratación de personal, he tenido que ver temas de sumarios administrativos, he tenido que ver temas de capacitación, he tenido que ver temas relacionados a planificación, a las metas de planificación que establecen las EMPLADES y que de una u otra manera también deben de ser causa de preocupación por parte del director general de la Judicatura, porque de repente cuando hablamos de que los índices de confianza de la ciudadanía en la Administración de Justicia han decrecido desde el 2014 hasta el 2018 6 puntos, es importante no solamente analizar las estadísticas, sino también analizar los factores que pudieron haber incidido justamente en esa desconfianza. Y de ahí entonces yo creo que ese análisis integral que hay que analizarlo, no solamente en el tema de corrupción, en el tema de capacitación, hay una serie de aspectos que hay que tomarlos en cuenta para que estos 4 o 5 meses nos sirvan para dejar las bases necesarias para que el nuevo Consejo de la Judicatura pueda seguir en esa línea de construcción. El doctor Fabián Herrera le pregunta o le sugiere con respecto de la Corte Nacional y las Cortes de especialidades. No. Especialización, correcto. Cortes de especialidad, de especialización. Además de las evoluciones anunciadas, de las evaluaciones anunciadas, se quiere saber si se va a realizar o a analizar más bien la experiencia que tengan esas áreas. Esto no está ocurriendo este momento. Actualmente, doctor Vizueta, ¿qué piensa usted respecto de esta? Yo pienso que hay que trabajar en esa línea de la especialización, ¿no? De repente yo he sido muy crítico en las resoluciones y si en este momento estamos cuestionando las resoluciones de jueces de Corte Nacional de Justicia. Yo creo que mucho más preocupante a veces es revisar las resoluciones que se generan por parte de jueces multicompetentes, ¿no? Que realmente pues ahí terminan siendo un dolor de cabeza porque se trata de un juez que hace una audiencia de tránsito en algún momento y a la media hora después hace una audiencia civil para resolver temas de familia y temas de niñez y temas, en fin, yo creo que es importante ir hacia ello, ¿no? Buscar justamente la especialización, pero sobre todo para que no solamente hablando de los operadores jueces,
sino también en el caso de la Fiscalía, porque encontramos ahí que aquel fiscal que en algún momento estaba formando parte de una unidad de fe pública, pues al mes siguiente lo cambian a una unidad de delitos contra la propiedad y al mes siguiente está en una unidad de delitos sexuales. Y de tal manera que no termina, no solamente porque deberíamos analizar no solamente el tema de la especialización, sino incluso de la subespecialización respecto al conocimiento y al bagaje que pueda tener en algún momento determinado. ¿La academia y la informática le pueden ayudar a hacer esa adecuada selección? Yo creo que es importante, ¿no? Importante pues, en problemas fundamentales, sobre todo respecto a la celeridad con la que se debe de manejar la administración de justicia, puesto que en el ejercicio diario de la profesión hemos escuchado a jueces que están convocados y finalmente hay uno de esos jueces que está actuando en otra audiencia a la misma hora en que fue convocado, para de tal manera que se le chocan las audiencias en un momento determinado y no pueden cumplir ninguna de las dos en algunos casos. Yo creo que ese tipo de aspectos deben de ser analizados, sobre todo en el tema de agendamiento, que en muchas de las oportunidades no se escucha realmente, o la falta de experiencia, que es la que nos están señalando la persona que ha hecho la llamada telefónica, no permite establecer cuando el sistema le da a veces para que puedan hacer una audiencia 3 o 4 horas, y en la práctica pues no conocen los pormenores de ese caso, donde a lo mejor tenemos 7, 8 procesados, y es evidente de que en ese tiempo jamás podrían cumplir una audiencia, de tal manera que esa evidencia está condenada a ser suspendida y a ser reinstalada luego de a lo mejor 2 o 3 meses. ¿Quiénes quieren, señores abogados, poner voz y propuesta a este momento al doctor Vizueta? Marquen el 2523-290, el 2559-555. Milton Márquez está listo para recibir esas llamadas. A ver, señores abogados, pongan voz y pongan propuestas. 2523-290. Si no hablan ustedes, callen para siempre. Callan para siempre. 2559-555. ¿Con quién estamos, Milton? ¿Con quién estamos, Milton? Las 9:14 de la mañana. Vamos a ver si mi propósito se cumple. No. Bueno. ¿Va a trabajar usted con los gremios, doctor Vizueta? Yo creo que es importante, es muy importante la ayuda y la colaboración. Creo que una de las condiciones indispensables del funcionario público, más aún en este cargo que me encuentro, es el hecho de poder escuchar. Las recomendaciones que se puedan generar a través de los gremios de abogados pues nos permitirán conocer de primera mano los pormenores de la problemática que tiene la administración de justicia. Claro. Son ellos los usuarios diarios que están justamente ahí dentro del acontecer diario de las audiencias, de lo que se da. Y en ese sentido, pues, serán nuestros principales socios estratégicos para poder generar los cambios necesarios dentro de la administración de justicia. ¿Y lo que quiere la gente? ¿Cómo usted va a detectar? Yo creo que debe de existir una línea permanente de contacto, ¿no? No, la gente lo que quiere es una administración de justicia independiente, proba, que uno vaya donde un juez y ese juez garantice los derechos y no sea un legitimador de las violaciones de derechos como ha pasado hasta ahora. Porque si a usted le vulneraban derechos el gobierno, por ejemplo, a usted con su radio, sabía perfectamente que no podía acudir ante un juez porque no había juez que se atreva a amparar, a garantizar sus derechos e irse en contra del gobierno, porque inmediatamente iba a ser destituido. El doctor Ángel García, nada para usted. El doctor Ángel García le dice lo siguiente, doctor Vizueta. Doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, don Gonzalo. Bueno, la inquietud mía es, soy abogado en el libre ejercicio profesional y hay muchísimos abogados que nos sentimos desplazados por la Defensoría Pública, que prácticamente ha copado toda la defensa de los juicios en todas las materias, civil, penal, laboral, inquilinato, menores, etcétera, etcétera. Yo creo que se debe realizar una revisión, que sean los defensores públicos solamente para personas realmente de escasos recursos económicos, no como ahora defienden a personas que tienen dinero y los abogados estamos prácticamente desplazados en la desocupación. Esa es mi inquietud, don Gonzalo y señores invitados, doctor García y doctor Vizuete. Gracias, doctor. El doctor Ángel García le preguntó, ¿usted qué le responde? Creo que hay que ser muy cauto en aquello. Yo tuve la posibilidad de dirigir la Defensoría Pública
en un proyecto que se generó allá por el año 2003-2004 por parte del brazo ejecutor de la modernización de la justicia acá en el país, me refiero a Projusticia. Y en ese sentido, pues se implementó justamente la aplicación y la necesidad imperiosa de que deberían existir los defensores públicos en el país. Y se inició con un proyecto muy pequeño en las ciudades de Quito, Guayaquil y Machala, donde se implementaron la necesidad, puesto que el sistema lo obligaba. La Constitución de la República, tanto la del 98 como la del 2008, establecía el hecho de que debíamos cumplir con aquel principio que era la contradicción. Pero lamentablemente, pues acá en el país no podía existir tal contradicción, puesto que las personas que no tenían recursos económicos de ninguna manera podían contar con esa garantía constitucional que es el derecho a la defensa. Y en la práctica hubo la necesidad. El día de hoy hay ya una Defensoría Pública Nacional. Entiendo de que estamos por alrededor de 700 defensores públicos. Los estándares internacionales nos hablan de que necesitaríamos aproximadamente llegar a metas de 1.400 defensores públicos a nivel nacional. Y en ese sentido, pues, considero de que es importante la vigencia de la Defensoría. Que de una u otra manera se haga referencia en este momento de los filtros o de los controles que debería existir al interior de la Defensoría Pública, estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Claro. Totalmente de acuerdo en el sentido de que esa Defensoría Pública debe de estar estrictamente al servicio de las personas de escasos recursos económicos. Pero además en materias específicas. Y en materias específicas para que de ninguna manera pues puedan todas las áreas del derecho ser cubiertas. Sobre todo donde se vería mayormente afectados los derechos de los ciudadanos, que son materias de niñez, en materia penal, que es indispensable, donde debe de primar la presencia de un defensor público, pero considero de que ahí ya nos podríamos abrir. La presencia de un defensor público debe ser excepcional. Solamente en aquellos casos en los cuales el procesado o la persona evidencie una total falta de recursos y el no poder acceder a una defensa técnica por vía privada. Lo otro sería evidentemente de lo contrario estamos financiando el mayor estudio jurídico del país. Claro, con plata pública. Doctor Milton Castillo, tenga la bondad. Doctor Milton Castillo, tenga la bondad. Tenemos alguna dificultad. Bueno, yo quiero agradecerle, doctor Vizueta, su apertura ha sido fantástica, pero los señores abogados están comprimidos por alguna circunstancia, no han funcionado en esta mañana. Parece que están preocupados, archipreocupados. Hay algunos jueces deben estar ahorita con insomnio, sí, por supuesto, pero que además tienen años de peso en la conciencia. Se han cargado con los derechos de un montón de gente. Todos esos que condenaron por aplaudir, todos esos que condenaron a aquellas personas que criticaron al gobierno, todos esos que legitimaron las violaciones de derechos, todos esos deberían estar preocupados, porque además a todos los tenemos claramente identificados. En esto sí no vamos a hacer, nosotros al menos como gremio exigiremos actuación eficaz y contundente de parte del Consejo de la Judicatura. No, insisto, el problema de la justicia no es cambiar nombres, son problemas sistémicos, pero hay ciertos nombrecitos que son impresentables. Muchas gracias, doctor Vizueta, que tenga toda la felicidad del deber cumplido al final de este corto periodo, en donde va a poder hacer muchas cosas si su empeño va con su dimensión de responsabilidad, pero más que eso, su experiencia acumulada. Le deseamos toda suerte. Las metas y las expectativas. Claro que sí. Muchas gracias, don Gonzalo. Que esté muy bien. Feliz desempeño, señor doctor Vizueta, señoras y señores. Hasta el lunes.